continuar con nuestro servicio de hoy, para orar. Gracias, Señor Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu alabanza, Padre, por todo, Señor, en sí, por la vida que nos da, Señor, por este lugar que nos provee, Señor, para poder reunirnos, mi Dios. Y ahora te pedimos, Señor, que bendigas también las alabanzas, las ofrendas, Señor, la enseñanza el día de hoy, para que tú hables en nuestros corazones y prepara nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, y quita todo orgullo, Señor, de nosotros, el hecho que a veces nos sentimos que sabemos más, Señor, o que, Señor, somos mejores que otros. En realidad, Señor, te necesitamos, Señor, que limpies nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. En nombre de ti, Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Donde mis pies
buenos días. Se pueden sentar. Bueno, hermanos, antes de todo viene a regañar, ¿verdad? A regañar. Así que mientras venga algún hermano a escuchar la palabra nuevo, aquí, que venga una persona nueva aquí a nuestro hogar, bienvenido. Siempre tenemos que decir qué está pasando, ¿verdad? Acuérdense que la puerta, la única que usamos más es la de en medio, y las demás son de emergencia. En caso de fuego salimos por este lado. En caso de algún atentado, no tenemos que salir porque la policía siempre busca a alguien a quien tirarle, pues es peligroso, ¿verdad? Mejor aquí. Y acuérdense que los niños están más cuidados que nosotros, y gracias a los hermanos que nosotros nos turnamos a cuidarnos de seguridad afuera con radio y todo. Así que, hermanos, siéntense seguros para acá, para escuchar la palabra, tranquilos, no sucede nada. Así que el enemigo siempre nos quiere atacar. Así, hermanos, también miren su boletín. No va a haber estudio este viernes porque vamos a ir de un campamento, ¿verdad? Así que cualquier pregunta que tenga con el pastor sobre el camping, por eso me brinqué un poquito, pero me voy a regresar. Y también, hermanos, antes de todos, también ha habido más, casi no lo anunciamos, pero es muy importante que le bajes volumen a su teléfono. Sí, para no distracción, el pastor está muy entregado a su palabra y suena un teléfono por ahí, así que si en caso necesita ayuda, pues con nosotros podemos ayudarle. Por ejemplo, le traigo un teléfono nuevo y no lo conozco todavía, así que puede sonar y es una vergüenza para mí, ¿verdad? Bueno, así que, hermanos, ahora va a haber bautismo de ahora 26 de julio a las 5:30 en Spring Valley Lake. Cualquier pregunta con el pastor, acuérdense que también hay que prepararnos para eso, y pues estamos en deuda con el Señor, nadie es perfecto. Así también, hermanos, nos brincamos el campamento, tenemos el ministerio de niños. Si traes un niño, ya saben que hay alguna persona nueva que venga a escuchar su palabra. Pueden llevar su niño también a que aprenda adecuadamente como su edad, es muy importante. Ellos, les digo de experiencia, mis niños aprendieron bastante, y pues hasta este tiempo mis canas son de otra cosa, no son de los niños, ¿verdad? Así que eso es muy bonito. Ya saben, hermanos, si necesitan oración en alguna situación que tengan, así que los hermanos están dispuestos para orar, estamos dispuestos para orar por ustedes de corazón. Así que entre 2 o 3 nos reunimos, el Señor nos va a escuchar, pero tiene que ser con fe y concentrarse uno bien, ¿verdad? Para orar para que el Señor nos escuche, porque todo es de corazón, así lo miro yo. Esa es mi parte de verlo. Así que, hermanos, eso es todo, digo yo. Cualquier cosa que tengan de este fin de semana, es que viene el camping, por eso no damos mucha información sobre lo que está ahí. Así que si está interesado en acompañar, hable con el pastor, y el pastor le da toda la información que quiera, y entre más vayamos, más bonito se pone. Así que ahí está, hermanos, salúdense uno con otro de corazón, así de mucho amor de verlo, así como yo siempre los miro a todos. Así que bienvenidos. Estamos en el libro de Judas, muy cortito, un solo capítulo, casi al final de su Biblia, y está antes del Apocalipsis. El tema de esta mañana es falsas doctrinas y falsos maestros. En realidad tomé el título de otra Biblia que dice condenación de los falsos maestros. Creo que es más apropiado. Vamos a leer de los versículos 13 en adelante hasta el 16. Y después oramos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra de él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Padre, en esta mañana, una vez más nos postramos delante de ti. Un Dios eterno, un Dios perfecto, un Dios santo, pero también es un Dios de amor y de misericordia. Y es por tu gracia que podemos venir ante ti, Señor, para pedir de tu unción, de tu Espíritu Santo, que tú unjas nuestros oídos, nuestros labios, nuestros corazones, por medio de tu Espíritu Santo. No solo para hablar, sino para escuchar de ti. Padre, que tú, Señor, estés aquí en este momento, a todo momento. Sé glorificado en todo, pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un libro de mucha información. Yo voy a tratar de cubrir, quizás no cubra todo en este segmento que leímos, pero hay muchas advertencias y cosas que nosotros tenemos que aprender y aplicar en nuestras vidas.
Y Judas, hablé la semana pasada, quizás quisiera hacer una aclaración. Él dice que es el hermano, dice ahí en el primer versículo, hermano de Jacobo. Jacobo, dije que venía del arameo. Los nombres originales, muchos de ellos venían del hebreo, pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el idioma popular para los israelitas era el arameo. Jacobo, si lo puedo pronunciar bien en arameo, Jacobus, pero para el griego, ya traducido en griego, es Santiago. Así como este libro de Judas, en inglés lo dicen Jude, pero es Judas. Lo más probable es que, de acuerdo a los estudiosos, pensaban que nuestro Señor Jesucristo hablaba en arameo en esos tiempos. Obviamente que sabe todas las lenguas, pero era la lengua popular de aquellos días, cuando Él anduvo en esta tierra. Pero este Judas venía siendo medio hermano del Señor Jesucristo. Ya hablé que por qué Él nunca tomó crédito, y había dos versiones. Una, quizás no se sentía digno después, porque no creían que Él era el Señor al principio. Y por otra, quizás no querían aprovecharse, sacar provecho de su parentesco con el Señor. Él se decía de sí mismo, es decir, Judas, como un siervo, como un esclavo de Cristo. Pero escribía a esta iglesia, en sí eran diferentes iglesias de aquellos tiempos, que cristianos dispersos por diferentes lugares. Eran tiempos muy difíciles, de grandes persecuciones en aquellos días. Y en aquella época les voy a hablar un poco de un emperador de nombre Nerón. La Biblia no menciona este nombre, este emperador, pero por otros historiadores, historiadores seculares de aquellos días, usted puede buscar información sobre esto, que este fue un hombre muy, muy duro. Un emperador romano que hizo atrocidades con los cristianos. Este hombre fue emperador de Roma desde el año 54 hasta su muerte del 68 del calendario actual, ¿verdad? El primer siglo. Él era tan malo que a muchos de los creyentes los encendía como antorchas para quemarlos. Eran torturados, eran echados los leones, y algunas veces también para alimentarlos a estos leones los vestían con pieles de animales, de ganado, para que así fueran devorados. En esos tiempos que él escribía esta carta, es decir, Judas, él nos advierte sobre otra amenaza. No solo pasaban esa persecución bajo este emperador tan cruel y duro, pero él pensó que hablar de una amenaza aún más fuerte. Y se dirigía a estos cristianos dispersos por diferentes lugares en aquella área, y la advertencia era la amenaza que representan los impostores
dentro de la iglesia. En el versículo 2, Judas comienza primeramente animándolos mediante la esperanza y la abundancia de la misericordia y la paz y el amor de Dios. Hablé bastante de eso el domingo pasado. Y luego en el tercero dice: amados, mientras me esforzaba por escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortarles a que contiendan eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Pensaba escribirles acerca de la salvación, pero no, decidió, me vi impulsado a hablarles, advertirlos de estos falsos maestros, falsos apóstoles, impostores dentro de la iglesia. Imagínense los tiempos difíciles que les explicaba de aquellos emperadores romanos, pero no solo eso, sino los que infiltraban a la iglesia. Y yo creo que Dios quiere advertirnos que esto sucede también en nuestros tiempos. No ha cambiado. El enemigo trabaja de igual forma. Luego dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo habían sido destinados para esa condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo. Aquí se miraba a estos infiltradores que de la iglesia, estos esbirrios o trabajadores de Satanás, que él es un impostor, un mentiroso, el que quiere dividir, si fuera posible, aún a los creyentes. Pero Judas nos da una descripción cómo eran estos hombres y cómo son, para que podamos aprender. Descubrimos pues que estos engañadores se han infiltrado en las iglesias, personas impías que se encuentran entre todos los lugares dentro de la propia iglesia. Una de las características que vamos a poder ver es que estos impostores niegan a Cristo, son agentes de doble espiritualidad, por decirlo así, y son de la peor clase. No solo Judas, pero otros de los apóstoles, de los discípulos un tiempo del Señor, advertían a esto porque era importante. Pablo, Pedro, de hecho el libro, en los libros que ellos escribían antes de Judas decían: hey, vendrán falsos maestros, vienen falsos profetas a la iglesia. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 28 al 31, dice así: tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Cuidado. Y luego dice ahí: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Y que entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Las advertencias estaban ahí. Muy importante. Todos sus discípulos hablaban en contra de esto, los discípulos del Señor, apóstoles ahora, y decían: ahí vienen, vendrán. Judas nos dice: ya están aquí. Y entraron a la iglesia.
versículo 5 de Judas 1. Ahora bien, quiero hacerles recordar, ya que todo lo han sabido, que el Señor, al librar al pueblo una vez de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. También, versículo 6, a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7, asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego. Decía que iba a ser mucha información y nos da referencias paralelos a los días que él vivía y traía a la memoria cosas del Antiguo Testamento. Sabemos que desde un principio el pueblo de Dios sufría opresión como esclavos bajo los egipcios. Es una de las primeras cosas que nos habla ahí en el versículo 5, Judas. 420 años duraron en Egipto aproximadamente, hasta que Dios los sacó de ahí. Cuando ellos clamaron a Dios y fueron liberados milagrosamente mediante la apertura del Mar Rojo, lo encuentra usted en Éxodo 14 de los versículos 21 al 30. Y luego Dios destruyó al ejército egipcio que iba en contra de ellos. El faraón de Egipto se había arrepentido de haberlos dejado ir y mandaba a su ejército. Para todos aquellos que no creen que esto sucedió, dicen, no, el Mar Rojo en ese tiempo le daba, creo, a los tobillos o a las rodillas. Pero lo interesante fue que Dios ahogó a todo un ejército egipcio. Y si fuera el agua hasta las rodillas, yo creo que el milagro es más grande, ¿no? Pero, Éxodo. Y uno preguntará quizás, ¿de dónde surgieron el diablo y sus demonios? Es lo que nos está hablando Judas aquí. Aquellos ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado para las tinieblas en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Sabe de dónde salieron estos demonios, incluyendo Satanás? Dentro de entre los huestes de los ángeles celestiales. Estaban con Dios en una ocasión. Fíjese cómo hace Judas esta exhortación y estos ejemplos, estos paralelos durante la historia de Israel. Mismo Satanás y sus seguidores, ángeles perdidos, estuvieron un tiempo con Dios. Estos fueron ángeles que se rebelaron contra Dios. Usted debe saber, yo pienso que ya sabemos que antes que el pecado entrara al mundo humano, había un ámbito celestial, antes que el hombre existiera. Y les decía, ¿cómo podemos saber de dónde viene este origen? ¿O por qué o cómo de estos demonios y Satanás mismo? La Biblia nos da una descripción, hasta quisiéramos decirla un poco poética, de la caída de Lucifer. Usted encuentra esta información en Isaías 14, versículos 12 al 15, y dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana?
cómo has sido derribado a tierra. Tú que debilitabas a las naciones, porque decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, o a lo más profundo del abismo. Hijo de la mañana era hecho como una estrella, pero se rebeló en contra de Dios. Ezequiel nos dice que Satanás nos da un relato paralelo a lo que dice Isaías. Lo describe como un ser lleno de sabiduría y de belleza. Lo encuentra usted en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Era ungido, adornado con piedras preciosas, que era perfecto en sus caminos hasta que se halló en él iniquidad. Miren, una cosa que podemos entender aquí, que este pasaje subraya que la rebelión contra Dios comienza con el orgullo y la autoglorificación. Esta misma amenaza interna ha sido desde los tiempos antiguos. Por eso es que Judas regresa al pasado para usarlo como ejemplo. Y salen de aquí, o entran aquí en la iglesia. Quizás usted ha oído muchas veces que uno de los grandes evangelistas supuestamente que hoy o en el pasado han existido, que traen sus propias versiones, en un tiempo estuvieron en la iglesia y servían a Dios, pero es el orgullo y la autoglorificación que quieren hacer las cosas a su manera y se rebelan en contra de Dios. Judas, una vez más, usa también la destrucción de Sodoma y Gomorra para hacer una pauta o que vaya en línea similar a todos estos eventos que estamos hablando. Usted encuentra la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18 y capítulo 19. Nos habla de estos ángeles caídos, y de los casos de Sodoma y Gomorra son ejemplos que Dios castigará a estos impostores impíos. Cuando Dios mandó a sus ángeles a Sodoma y Gomorra para sacar a Lot por petición de su tío Abraham. La gente estaba tan corrupta en estas ciudades que pedían a Lot que dejara salir a estos invitados que tenía en su casa para conocerlos, es decir, íntimamente. No sabían que eran ángeles, obviamente, pero estos pueblos estaban tan corrompidos. Y Lot dijo que les daría a sus hijas. Dice, no queremos a ellos. Bueno, eso es algo que yo puse ahí. Para entender cómo él está explicando a este punto que estaban estas personas, pero los ángeles caídos también, y la gente como en Sodoma y Gomorra. De regreso al versículo 8 de Judas. Desde la misma manera, de la misma manera, ahora hablando de estos impostores, de estos falsos maestros, de la misma manera, llevados por sus sueños, estas personas impías contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y blasfeman contra los seres celestiales. Esta es otra de las características de estos falsos maestros. Esto era tan importante para Judas que ni aún la persecución que estaban pasando lo consideraba tan importante.
que quería advertirlos, y Dios quiere advertirnos de todos estos impostores, por estos seguidores de Satanás que se han rebelado en contra de Dios y se infiltran en la iglesia para tratar de quizás de distraer o sacar inclusive a los escogidos, si fuera posible, dice la palabra de Dios. Pero estos son soñadores, personas impías. Hey, muchas veces hay de estos grandes predicadores supuestamente que, yo he tenido un sueño y Dios me ha mostrado esto. Hey, cuidado, si no se alinea con la palabra de Dios, no tiene que tomarlo. Pero impresionan a muchas personas. Son hombres soñadores, hombres que, y todo el tiempo se exaltan a ellos mismos, ¿no? La atención es para ellos. No va a soñar una catástrofe donde ellos vayan a morir, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Y luego, aquí está este versículo 9. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a condenarlo con insultos, sino que dijo: que el Señor te reprenda. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces no he oído o escuchado de algún predicador que le esté gritando a Satanás? Judas dijo: Señor, tú toma cuidado de él. No tenemos negocios, nosotros como creyentes, de andar reprendiendo a Satanás. Es Dios el que se encarga de eso. Nosotros deberemos traer todo ante nuestro Dios. Y mire lo que dice ahí. Sin embargo, estas personas blasfeman contra lo que no entienden. Y aquello que comprenden por instinto, tal como hacen a animales irracionales, será su propia destrucción. Son manchas en sus ágapes que comen con ustedes sin el menor reparo. Pastores que solo se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, arrastradas por el viento, árboles de otoño sin fruto y arrancados de raíz, muertos 2 veces. Son olas furiosas del mar que arrojan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes está reservada eternamente la profunda oscuridad. ¡Wow! Grandes advertencias aquí. Este es el final de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles, falsas doctrinas, falsos maestros. Una descripción muy fuerte. ¿Y cuál será su final? El apóstol Pedro, en otra ocasión, él escribe esto en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 14, y él dice: recibirán injusticia como pago de la injusticia, porque consideran delicia de gozar en el pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición. Fuerte, fuerte. Hipócritas, destructivos, deshonestos, audaces. Y el propósito que ellos tienen es de desviar a otros del buen camino. A ver si se le oye familiar esta historia que tengo aquí. Por ahí se cuenta una historia que hubo un predicador que organizaba un avivamiento y cada noche le pagaba a un niño para que sostuviera una paloma en las vigas de aquel lugar, para que cuando aquel predicador invocara el Espíritu Santo, el momento que el niño, era el momento preciso para que aquel niño soltara la paloma de las vigas de aquel lugar.
Y en una de aquellas noches que el predicador invocó al Espíritu Santo, ¿qué creen? No apareció ninguna paloma. Finalmente volteó a ver al niño y el niño gritó: ¡Ey! Un gato se comió al Espíritu Santo. ¿Quieres que tire el gato? Hay muchos así, ¿verdad? Que aparecen, que algunos de ellos han sido descubiertos. Nubes sin agua, sin lluvia, arrastradas por el viento. Pero Judas habló de Miguel, el que no se atrevió a hablar condenación en contra del enemigo de Satanás cuando peleaba por el cuerpo de Moisés. Hay versículos en la Biblia que indican que Miguel es el ángel principal que se encargaba de combatir a Satanás. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, Daniel oraba y su oración no era contestada, pero Dios había escuchado su oración y Él había mandado a uno de sus ángeles para hablar con él. Y esto es lo que dice Miguel en Daniel capítulo 10 versículo 13. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Se lo imponía Satanás. Tenía luchando, y cuando llegó a Daniel le explicó. Si usted puede leer toda esa porción del capítulo 10, le estoy solo dando el versículo 13, agarrará más detalles de cómo sucedió todo. Pero lo que quiero hacer entender aquí es que Miguel es uno de los ángeles principales de Dios que combatían a Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Judas usa una vez más este ejemplo. Lo importante que les quiero decir, que inclusive aquí Miguel no condenaba al diablo, sino que decía: el Señor te reprenda. Y les hablaba de que el contraste que hay aquí de los impostores en las iglesias de nuestros días, que hablan con tal arrogancia que se atreven a reprender al diablo. Mire lo que el hermano mayor de Judas dice: Jesucristo dirigió palabras muy duras a los fariseos. En Mateo capítulo 7, solo leeré unas cuantas, quizás una o dos. Mateo 7, versículos 15 y el 19. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asimismo también
Todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede dar el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Esas son palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo también, en Mateo 24, así dice. Bueno, lo agarraré del versículo 23. Está hablando de los últimos días, porque sus discípulos le preguntaban, ¿cómo serán aquellos días? Solo leeré esta porción donde el Señor dice en el versículo 23 y 24 del capítulo 24 de Mateo, dice, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de la manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Y luego continúa en el versículo 25, 26, se leeré hasta el 28. Miren, se los he dicho de antemano. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en las habitaciones interiores, se refería acerca del Señor. No lo crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. El Señor habla de su segunda venida. Todo mundo que esté con vida va a saber, lo va a ver. Cuando escuchen por ahí algún loco que diga, miren, yo soy el Cristo. O alguien les dijo, vengan acá, vamos a ver acá. El Señor dijo de antemano, porque cuando Él venga, todo el mundo se va a dar cuenta, como un relámpago. El Señor es poderoso. La palabra de Dios dice que un día todo mundo doblará rodillas y reconocerán que Él es Dios, Jesucristo, para su honra y su gloria. Pero Judas, no solo como su hermano mayor que decía el Señor Jesucristo, Judas también supo denunciar a estos falsos maestros con severidad. Miren las palabras que nos ha estado hablando, a estos vendedores de falsas promesas infiltrados en la iglesia. Aquellos hombres acudían a las reuniones de la comunidad, pero eran como nubes sin lluvia, no eran lo que aparentaban. Eran árboles frutales que no daban fruto, tenían apariencia de utilidad, pero carecían de ella. Y lo que les espera es un juicio de una oscuridad muy densa. Judas ya había comparado el juicio de lo que les aguarda con la destrucción de Sodoma y de Gomorra, aunque peor, pues su tormento será eterno. Por último, versículos 14, 15 y 16. Creo que estoy a tiempo, esta vez. Creo. Versículo 14 de Judas 1. Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo, he aquí el Señor vino entre sus santos millares para hacer juicio contra todos y declarar a toda persona, para declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han hecho impíamente, y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra el Señor Jesucristo. Estos se quejan de todo,
Todo lo critican. Andan según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Dice que Enoc era el séptimo descendiente de Adán. Profetizó sobre ellos y él dijo: miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos. Aquí la referencia de Judas, de la profecía de Enoc, trata sobre el regreso del Señor una vez más para ejercer juicio. Permítame hablar un poquito de Enoc. Esto que acaba de decir Judas, no tenemos un libro de referencia. Es el único lugar donde habla de Enoc de esta manera. La primera vez que aparece Enoc es en el Génesis capítulo 5, se me hace que son de los versículos 21 al 24, y en Hebreos 11:5. Pero de acuerdo a la traducción que ellos, tradición que ellos tenían, que pasaban información de unos a otros, basado en esto, pienso que Judas está diciendo esto porque no tengo ninguna manera de hacer una cita de Enoc. No hay tal cosa el libro de Enoc. Pero sabemos que el Señor, en la venida del Señor se da un juicio bien severo cuando Él venga. Y especialmente a esos impostores que se han infiltrado en el pueblo del Señor con el propósito de causar daño. Esto ya lo habían hablado desde el Antiguo Testamento, lo habían hablado los apóstoles. El apóstol Pablo en la carta de segunda de Timoteo, en el capítulo 3, él describe a estos impostores. Le daré solo unos pequeños detalles de todo. Usted puede leer este capítulo 3 de la segunda de Timoteo. Eran impostores, traidores, temerarios, engreídos y amantes de los placeres que se introducen sigilosamente en los hogares. Ellos han sido advertidos. Nosotros también hemos sido advertidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí está la lección para nosotros. ¿Qué es lo que Judas nos lo indica aquí que debemos de hacer? Nosotros no deberemos de jugar a la defensiva frente a estos falsos cristianos. Judas nos proporciona aquí un plan de ataque. Mire, todos los gobiernos, especialmente aquí donde vivimos, sabemos esto, lo voy a usar como ejemplo. ¿Qué es lo que hacen ellos para los gobiernos para detectar aquellos falsificadores de billetes? Entrenan a sus empleados para saber cuál es bueno y cuál es malo. Yo he oído por ahí que en ciertos lugares los expertos que conocen de esto, tan solo tocarlo, el billete, se dan cuenta si es bueno o es malo. Se les advierte de la existencia, primeramente a estos hombres que trabajan para el gobierno o inspectores de billetes, se les advierte de la existencia de falsificadores y se les informa cómo es que ellos trabajan. Pero hay tantas maneras que estos falsificadores trabajan que lo mejor que
aquel empleado tiene que saber cómo es el original. Sabiendo el original, no importa cuántos billetes, el costo de los billetes o cómo son hechos. Él, sabiendo perfectamente cómo es el original, puede detectar cuando un billete es bueno o es falso. Ellos tienen que conocer los billetes auténticos, que ellos son capaces de identificar una falsificación inmediatamente. Y nosotros, cuanto mejor conocemos la verdad, más fácil nos resulta detectar lo falso. Debemos de permanecer en la palabra, debemos de estar sumergidos en la oración. Ya se nos ha dado una descripción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el verdadero evangelio. Este billete, la palabra de Dios, por decirlo así, para que cuando venga un impostor o un falso maestro, sabemos identificarlo inmediatamente. Y lo otro es permanecer en la oración. Bastante información, quizás no cubrí todo lo que me hubiera gustado. Miren, el Señor Jesucristo dijo esto. Voy a cerrar con esto. Entren por la puerta estrecha. Mateo 7, versículos 13 al 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Versículo 14. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que llevará a la vida, y son pocos los que lo hallan. El llamado está para todo el mundo, pero son pocos en comparación los que entrarán en la vida eterna. La puerta de la vida eterna es estrecha. No hay muchos caminos. No hay diferentes caminos, no hay diferentes maneras de entrar al cielo, es estrecha. El Señor lo ha hecho así, y ahí no pueden entrar impostores en el reino del cielo. Solo hijos e hijas de Dios. El llamado está ahí. Entrad. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Por la puerta estrecha. Advertencias tremendas. Invitación hermosa. Son pocos los que la hallan. Wow. Y por último, para entrar por esta puerta estrecha al reino de los cielos, Dios nos ha mostrado el camino. Para eso vino a este mundo nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan 14, del 1 al 6, que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esto, Él hablándole a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera no se los hubiera dicho. Voy pues para preparar un lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Ahí está el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y a dónde voy, y saben a dónde voy, versículo 4, y saben el camino. Le dice a sus discípulos. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, muchas palabras, nadie viene al Padre sino por mí.
muy estrecha la puerta, muchos impostores, muchos charlatanes, muchos trabajadores de Satanás. Pero la vida eterna se encuentra solo en Jesús. Nadie puede ir al Padre sino por Él. La advertencia está ahí. El lado de la moneda, el lado bueno, la vida eterna por Jesucristo. Dios nos ha amado tanto que dice que a los llamados santificados en Dios, ¿qué es lo que nos santifica? Es nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora nos justifica, es decir, nos hace bien delante de Dios cuando no lo estábamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha pagado por mi pecado, por nuestro pecado. Es el sacrificio que satisface a Dios. Y por medio de la fe en Él, Dios nos da entrada a esa puerta estrecha por la fe en Cristo Jesús y nada más. La palabra nos dice que el justo por la fe vivirá. Y ahí en Hebreos 11, después del versículo 5, donde les dije que aparece Enoc, el que caminó en esta tierra y no murió, fue tomado por Dios. Nos dice la palabra de Dios que su fe agradó a Dios. Y lo dice ahí, es más, sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que creer en el enviado de Dios. Es la única manera. Es el único camino, es la verdad, y en Él está la vida. Nadie de nosotros puede ir al cielo sin Él. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias que has abierto nuestros ojos para tal conocimiento de vida eterna. Nos has dado este privilegio de poder estar aquí en esta mañana y poder leer de tu palabra, Señor. En un tiempo difícil también, quizás como aquellos discípulos tuyos al principio de aquella iglesia primitiva, Señor. Quizás no tenemos ese tipo de persecución, pero hay otras. Está saturado en donde quiera, en todo lugar, por estos falsos maestros y falsos profetas que quisieran desviar inclusive a los escogidos si fuera posible. Pero Padre, tú nos has amado tanto. Señor, tu palabra nos dice que nos has guardado en Cristo Jesús. Primero nos has llamado y luego nos has santificado y luego nos has guardado. Padre, yo oro en esta tarde ya, por si hay alguno aquí que todavía no ha sido santificado. Es decir, que no ha puesto o depositado su fe en el Salvador Jesucristo, el único con el cual un hombre o una mujer puede ser salvo. El llamado está ahí. Y luego viene la santificación en Dios. Y para ser guardado, tiene que tener la cubierta por la fe en el Salvador. En aquel cordero inmolado que Juan el Bautista decía, este es el que quita el pecado del mundo. Padre, yo oro para si hay alguien aquí que aún no ha hecho esa invitación a su vida, que en esta mañana pueda confesar y decir que él o ella es un pecador, que se arrepiente, que cree en tu palabra. Aquella persona que está dispuesta por fe a recibir a Cristo en su corazón y a proclamarlo como su Señor y su Salvador. En esta tarde que tenemos bautismos que simboliza, bautismo de agua, que simboliza aquella conversión que ya ha sucedido internamente, que ha entregado su vida
a su Señor Jesucristo y que por fe ahora lo quiere publicar en este bautismo de agua, donde dice claramente: aquel hombre viejo termina aquí y un hombre emerge, un hombre nuevo por fe. Decimos públicamente nuestro testimonio. Para aquel que ya ha aceptado a Jesucristo, puede ser bautizado. Gracias, Padre, por habernos amado de esta manera. Y ahora, aquellos que han también estado quizás no sabiendo para dónde irse, un lado para el otro, caminando en la línea, un pie aquí y un pie allá. Señor, que tú les des también ánimo y convicción para que ellos puedan entender de una vez por todas que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Padre, gracias en esta mañana por habernos atraído a este lugar, por permitirnos alabarte, por permitirnos, Señor, saber más de ti. Ahora, Señor, guarda estas palabras en nuestros corazones y ayúdanos a hacer lo que tú deseas que hagamos. Toca nuestros corazones, Señor. Bendice a cada creyente, a cada siervo. Padre, para honra y gloria tuya, oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.